Hasta finales del siglo XVIII, la región que hoy conocemos como Italia estaba dividida en ciudades-estados, reinos pontificios y principados. En 1795 Napoleón invadió la península y creó un estado republicano que apenas sobrevivió 20 años. Con su derrota, las grandes potencias dividieron el imperio en un mosaico de estados independientes durante el Congreso de Viena de 1815, que quedó de la siguiente manera. En el norte se creó el Reino del Piamonte, al que se ha engrandecido para que sirva de contención de Francia. De aquí partirá la unificación. A este reino se le otorga el territorio de la antigua República de Génova y el reino lombardo-véneto, que está en manos de Austria y protegido por un poderoso ejército. En el centro están los ducados de Parma, Módena y Toscana, que son regidos por príncipes austriacos y por tanto aliados de Austria. Están también los estados pontificios, un conglomerado de territorios regidos por el papado y que para su supervivencia pidieron ayuda a Austria, país católico durante la Revolución de 1830. En el sur, por último, está el extenso y atrasado Reino de las Dos Sicilias, regido desde Nápoles por los Borbones. La idea de una única nación italiana contaba con un único respaldo popular muy amplio. La sociedad revolucionaria, conocida como los Carbonarios, que instigó la unificación nacional y organizó revueltas. Esto se une a las cuestiones de la lengua, es decir, la necesidad de una lengua común para toda Italia. Durante el proceso unificador, dos estrategias se llevaron a cabo. En 1831, el escritor y patriota italiano Giuseppe Mazzini desarrolla la primera de ellas, donde aspiraba a crear del nacionalismo una religión civil. Formó el movimiento político Joven Italia, compuesto por un grupo revolucionario que quería subvertir el orden absoluto: unidad, independencia y república. Eran las tres palabras que marcaban el programa de este movimiento revolucionario. La Joven Italia y Mazzini crearon un movimiento intelectual y político llamado Il Risorgimento, donde formulaban el deseo de unidad entre los pueblos que hablan italiano y comparten la misma cultura, imponiendo una república democrática a través de insurrecciones y revoluciones. Durante la década de los 30, el movimiento nacionalista madura la idea de pertenecer a una nación común, el ansia de independencia y la creación de un Estado único y soberano. Por lo tanto, se produce una etapa donde surgen las primeras discusiones sobre cómo lograr la unidad y bajo qué régimen, dando lugar a una de las revoluciones más importantes, la Revolución de 1848. Esta revolución comenzó en Palermo, en el Reino de las Dos Sicilias, y se extendió hasta Nápoles. Es una revolución de carácter burgués donde las clases urbanas y rurales son la clave y consiguen que el rey Fernando II de Borbón acceda de forma forzada a una constitución. Tras la Revolución de 1848, Piamonte organiza un ejército para conseguir la unificación, causando así que su monarca, Carlos Alberto de Saboya, pierda apoyo y abdique en Vittorio Emanuele, que conserva la Constitución y el liberalismo. La segunda estrategia unificadora fue puesta en marcha por Cavour, que se basaba en conseguir un Estado fuerte, industrializado y con un gran ejército, lo que impulsaría económicamente el proceso de unificación. Para conseguir esta unidad en Italia, propone dos claves fundamentales. Crear la Società Nazionale Italiana, para crear una conciencia italiana y levantar la nación y conseguir la independencia. Política internacional. Consigue como aliado, gracias a la Guerra de Crimea, a Gran Bretaña y Francia. Cavour convence en 1858 al emperador francés Napoleón para que apoye la causa de la unidad italiana frente a Austria, en una entrevista secreta en el balneario de Plombières. A cambio del apoyo le promete la ciudad de Niza y Saboya. En 1860 se produjeron dos acciones militares. En primer lugar, Cavour conquistó los estados centrales, Parma, Módena, Toscana y los estados pontificios. En segundo lugar, el carismático patriota Giuseppe Garibaldi, aconsejado por el futuro primer ministro de Italia, Crispi, invadió el sur de Italia con un ejército de miles de militares llamados camisas rojas, con el cual conquistó Sicilia y Nápoles. Este tuvo como resultado el hundimiento de los Borbones en el sur y la incorporación de estos territorios a la causa de la unidad. En 1866, gracias a la ayuda que había prestado Italia a Prusia en una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino. En 1870, Roma se convirtió en la capital del reino romano, aun con la oposición del Papa. Para 1871, con la disolución de los estados pontificios, la unificación de Italia estaba prácticamente completada,
y el Vaticano en Roma se quedó como una de las pocas identidades independientes. Pese a la unificación italiana, los obstáculos no acaban aquí. Uno de los problemas más importantes es la enemistad que el gobierno italiano se ganó en el exterior por la oposición de todos los católicos al ver cómo ha despojado al Papa del patrimonio del que disfrutaba. En el interior, la relación con la Iglesia es insostenible, ya que Pío IX excomulga a todo el gobierno italiano y a sus partidarios. Otro de los grandes problemas fue la serie de desigualdades existentes entre el norte, industrializado y urbano, y el sur, atrasado y rural. Este problema no se llegará a solucionar hasta bien entrado el siglo XX.